Usted nos dice, Dianey. Listo. Buenas noches. Bienvenidos a nuestra plática semanal que la Universidad Vasco de Quiroga en el Estado de México, el Encuentro Ciudadano por la Paz y el Centro Cultural Cruzados de Cristo Rey organiza todos los jueves para elaborar y abordar temas de interés y cultura general. Ahora le paso la palabra a Jorge Lara para introducir el tema de hoy. Hola, muy buenas noches a todo el auditorio que nos ve desde Facebook. También saludamos a las personas que tenemos aquí en el Zoom. Como decía Yaney, es una de nuestras pláticas semanales. Estamos aprovechando para tener clases de la maestría de Doctrina Social Cristiana. Estamos teniendo al maestro Francisco Anaya, estamos aprovechando para tener dos materias. Una es acción social y otra es filosofía, ¿cómo se llama? Exacto, Filosofía política. filosofía política, exactamente. Y vamos a tener hoy a un invitado muy especial, pero antes quiero avisar que por situaciones pues de horario teníamos dos conferencias programadas para el día de hoy. Una era con el maestro Orlando García, que nos iba a hacer el favor de platicarnos acerca de la utopía de Santo Tomás Moro. Entonces él está aquí presente con nosotros, esperemos que también participe, que nos ayude con la clase también, y muy generosamente ha accedido a presentarse la semana que entra, para que todos ustedes estén atentos. Si puedes hacer también un comentario por ahí para que te conozcamos y te esperemos con ansiedad, ¿no? Para la semana, el próximo jueves. Y sin más, presentamos bueno, tú, Francisco, por favor, haces el honor de presentar a nuestro ilustre invitado, recién ordenado presbítero y paisano, mi paisano que no está aquí también, Ricardo, que decía que es paisano, no sé qué, no lo veo, pero bueno, adelante, buenas noches. Gracias, buenas noches, Rafa, y a todos los presentes, tanto en la sala como por Facebook. Bien, simplemente seguimos con estos conversatorios, Recording in clase de progress. conversatorio, y hoy tenemos la fortuna de contar con el padre David Rodríguez, quien tiene ya varios años estudiando la cuestión de la prudencia en general y específicamente la cuestión de la prudencia política, incluso redactando una tesis al respecto. Entonces, pues para ambas materias, tanto ciudad política como acción social, es un tema muy relevante y tenemos la fortuna de contar a alguien que lo ha estudiado bastante en muchos sentidos. Y bueno, padre, pues volver a agradecer tu generosidad de estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Gracias a todos los que se encuentran conectados. Y bueno, pues un gusto el poder compartir este tema que me parece muy interesante y actual para en estos momentos que estamos viviendo. Pues sin más, voy a compartir pantalla con ustedes para poder presentar unas pequeñas láminas que nos van a ayudar a seguir el tema. Simplemente quisiera saber que lo están viendo en este momento. Sí, Sí, perfecto. Ahora, en este momento dejé de ver a todos, entonces si voy a ir dando la presentación, explicando un poco lo que se trata el tema de la prudencia política, y si gustan, ya al finalizar la presentación, pues iniciamos el conversatorio y dudas, comentarios que lleguen a surgir. Pues sin más, el tema es prudencia política y, y bueno, como tal, esta virtud se encierra dentro de las virtudes intelectuales, la prudencia en general. Yo estoy siguiendo a Santo Tomás de Aquino, que a su vez sigue a Aristóteles en la forma en la cual presenta las virtudes intelectuales. Aquí no me detendré mucho sobre el tratado de virtudes, porque si no nos extenderíamos mucho. Sin embargo, simplemente daré algunos elementos que considero importante para ir entendiendo. Pues bien, la prudencia es una virtud que la ejercita el hombre, el ser humano,
Y a partir de la visión aristotélico-tomista, pues bueno, el hombre posee un alma racional, la cual está compuesta de una parte inferior y una parte superior del alma. La parte inferior en la cual se encuentran los sentidos, en la parte superior donde se encuentra la inteligencia y la voluntad. Pues bien, la prudencia es una virtud de la parte superior del alma, la cual es el intelecto. ¿Sí? Es un hábito, es decir, es una cualidad estable en el alma, y al ser una virtud es una perfección de índole espiritual. En este sentido de espiritual sería, tendríamos que encerrar el concepto en la visión filosófica, donde espiritual sería lo contrario a lo material. Es decir, no es algo sensitivo, no es algo que puedo sujetar con las manos, ver con los ojos, escuchar, sino es algo espiritual. Y bueno, esta virtud de la prudencia es adquirida por el hábito de la inteligencia, es adquirida por la inteligencia humana. Ahora bien, en esta parte del alma, la parte superior donde se encuentra la inteligencia y la voluntad, cada una de estas partes crece respecto a su naturaleza, al fin al cual tienden. Respecto a la inteligencia, la finalidad de la inteligencia es conocer la verdad. Respecto a la voluntad, es poseer el bien. Pues bien, la prudencia, que es un hábito intelectual, buscará la verdad. Santo Tomás lo mencionará como la recta razón de lo agible. Es así como la prudencia que busca la verdad va a realizar su operación delante de las cosas que se pueden realizar de lo operable. Corrige la actividad del hombre, corrige sus pasiones, y es la que va a informar las virtudes morales. Las virtudes morales son las que se encuentran en la parte inferior del alma, donde está la concupiscencia y la irascibilidad. Son virtudes morales que es rechazar el mal y buscar el placer. Pues bien, estas virtudes tendrán que ser informadas por la razón, y al ser informadas por la razón será la virtud de la prudencia, que le dará la razón y forma de verdad a las virtudes morales. Recordemos una definición que tenemos de virtud, que es el justo medio, ¿sí? Entre dos oposiciones, la virtud será lo que se encuentra al medio. Pues bien, esto se dice de las virtudes morales. Quien determina el justo medio será la prudencia. Las virtudes morales por sí mismas buscan la finalidad, que es la finalidad del hombre, que es la felicidad. Sin embargo, para buscar ese fin último necesitan de fines próximos concretos. Es decir, en mi hoy concreto tengo que realizar algo para conseguir mi fin último. ¿Y cómo voy a determinar cuál es el bien verdadero que tengo que realizar el día de hoy para conseguir el fin último? Eso lo determina la prudencia.
Entonces, tenemos que la prudencia forma las virtudes morales porque las dirige hacia su finalidad y porque las regula, porque determina el, el justo medio. Aquí el término formar, que es un término filosófico, podemos entender guardando sus debidas proporciones. Un ejemplo a lo mejor un poco sencillo. Imaginemos un molde de una galleta. Para hacer galletas necesito la masa, necesito un molde. Si quiero hacer a lo mejor una galleta de jengibre, ¿no? Que tiene una forma de un muñequito. Una manera en la cual puedo darle el aspecto a la galleta es a lo mejor tomándolo con mis dedos y haciendo de una manera muy poco adecuada la forma de un muñequito de jengibre, u otra es colocar el molde encima de la masa para poder darle la forma. Más o menos es como podemos entender esta noción de informar a las virtudes morales, puesto que la virtud moral buscará el bien, sin embargo, carece de razón. Es ahí donde está la virtud intelectual de la prudencia, entra en el papel de lo operable del hombre para darle a este bien una dimensión verdadera. Son dos aspectos importantes. Pues la prudencia se despliega en orden a alcanzar la verdad práctica. Aquí nos encontramos con una división, en claro, hay verdad práctica y una verdad especulativa. Y la verdad práctica va en orden a lo que el hombre tiene que realizar en consecución al bien que le es propio. Si el hombre realiza la actividad que le compete y le hace un bien, entonces esa actividad es verdadera. Para que pueda ser verdadera, necesita de la prudencia para poder realizar la actividad. Es importante tener en cuenta que lo propio de la prudencia es dirigir y mandar. Por lo tanto, donde se encuentra una razón especial de regímenes y de orden en los actos humanos, ahí también se encuentra una razón especial de prudencia. A todo acto que el hombre necesite realizar, tendrá que estar guiado por la prudencia, porque es la que determina lo que tiene que hacer en este momento para que el hombre haga el bien que se dirige a su bien último. La acción dirigible por la prudencia puede emanar o de una persona o también puede ser realizada por una mayor extensión. Es decir, no solamente un acto prudencial puede ser realizado por una persona, sino también puede ser realizado por una sociedad de individuos, que es a lo que quiero exponerles sobre la prudencia política. Pues aquí dando un brevísimo recorrido a lo que sería la prudencia como una virtud intelectual que informa las virtudes morales, también es importante tomar en cuenta, siguiendo a Tomás de Aquino, que lo mencionará en la Suma Teológica, en el comentario a las sentencias de Pedro Lombardo, o en el mismo comentario a la Ética Nicomaquea, la prudencia tiene partes subjetivas, y esto tiene que ver al sujeto al cual se le aplique la virtud, y podemos distinguir cuando se rige el sujeto a sí mismo o cuando rige a una multitud.
Y a esta multitud puede ser de diversas especies, que puede ser la doméstica, la política o la militar. Ahora bien, con esta división no se agota la posibilidad de uniones en las cuales se puede gobernar. Aquí vale la pena repensar en la actualidad, siguiendo las líneas propuestas no solamente por Aristóteles, sino Santo Tomás, qué parte subjetiva podría haber en la actualidad. A lo mejor pensar en el ambiente universitario o en el ambiente de sindicatos que tienen cualidades y finalidades muy específicas, se podría hablar. Pero en este momento abordaré simplemente esta división clásica de lo que es las partes potenciales de la prudencia. Y para esto les propongo este esquema que nos puede ayudar a entender hacia cómo realizar la división. Pues bien, cuando la prudencia, esta virtud que reside en el hombre, va acorde al bien humano del individuo, la denominamos prudencia a secas, sin ningún calificativo. Es la prudencia individual, es la prudencia que yo debo de tener para realizar actos buenos que me lleven a la finalidad a la cual estoy llamado. Ahora bien, hay otro tipo de prudencia que es relativa al bien humano de una agrupación. Y aquí la división que se propone, una división clásica, como les mencionaba, se encuentra una forma estable o una forma inestable. Cuando hablamos de las formas estables, hay dos tipos, que es una prudencia doméstica o económica, que hace referencia cuando el hombre rige a la familia y busca el bien de los suyos. Y otra, que es a la que vamos a abordar el día de hoy, la prudencia política. Ahora, dentro de la virtud de la prudencia política todavía podemos hacer una distinción, una prudencia política denominada arquitectónica, que es la que deberá de poseer aquel que está al frente de la sociedad de individuos, u otra que será la prudencia política del súbdito, o que también se le denomina prudencia políticas a secas. Esta división la veremos en un momento. Ahora, simplemente para comentar sobre la inestable, como lo sería la prudencia política, en este caso se piensa que es cuando el ejército tiene que actuar e intervenir en un momento específico con el fin de salvaguardar el bien de la comunidad. Sin embargo, y para esto, los que están al frente del ejército tendrán que tener esta virtud, que es diferente al arte militar, al cómo realizar estrategias. Pero bueno, esto simplemente como para que tengan conocimiento de lo cual se ha propuesto por parte de Aristóteles y Santo Tomás. Pues muy bien, como tal, la prudencia política. Pues bien, es importante tener en cuenta que la prudencia personal no basta para dirigir la acción del hombre al bien común, recordando que el hombre que vive en sociedad participa de
de este bien al cual todos los hombres con los cuales se relacionan, también se beneficien. Pues bien, si la prudencia es dirigir las operaciones del hombre, las actividades concretas, al fin último, la prudencia personal tiene que ver con su fin último, que es la felicidad. Pero como sociedad, el fin último de la sociedad va encaminado al bien común. Es por eso que la prudencia personal, que mira a la felicidad del hombre particular, no es suficiente para dirigir la acción de todos los hombres al bien común, puesto que son ámbitos diferentes. La prudencia política dirige la acción humana en orden al bien común de la sociedad para salvaguardarlo y para preservarlo de todo mal. Es así que tendrá que buscar su finalidad, que es el bien común. El objeto es una verdad operable. Concluirá rectamente, esto quiere decir a partir de la virtud, sobre los medios acertados para que la acción del hombre como miembro de una comunidad no se desvíe del bien común, que a su vez es su propio bien. Pues bien, el oficio principal de la prudencia política, aquí estoy en el ámbito general, ahorita les presentaré estas subdivisiones a las cuales se habla de prudencia política. Pues bien, su oficio principal es hacer armónicas las relaciones entre el bien propio y el bien común, entre el individuo y la comunidad. Serán estos actos prudenciales directivos que se tendrá que realizar en lo concreto. La prudencia política será principalmente la del jefe. Es aquel que tiene la responsabilidad de guiar a la sociedad de individuos hacia el bien común, en el sentido que tiene mayor perfección al ser el bien que busca es un bien universal, y al ser mayor que un bien particular, por eso hablamos que tiene una mayor perfección. Pero bueno, tampoco nada impide que podamos hablar de una prudencia política del súbdito o del ciudadano, que es lo que veremos más adelante. Y la prudencia política del jefe, del gobernante, que busca dirigir y generar leyes en búsqueda del bien común, subordina al fin universal o el bien común la prudencia de los ciudadanos. Es decir, la prudencia, aquí vemos una interrelación entre y la solidaridad de los ciudadanos respecto al gobernante, y el bien de los ciudadanos está en relación también al bien propuesto por el gobernante, que mira y busca preservar el bien común. Pues bien, se le denomina prudencia política arquitectónica a la prudencia política del jefe, y arquitectónica porque es aquella que se encarga de la construcción de lo necesario para conseguir el bien común. Esta virtud es una perfección intrínseca que parece ser un incremento de intensidad respecto a los otros tipos de prudencia. ¿Cuáles son los otros tipos de prudencia? Recordemos que la prudencia individual, la de un hombre, la prudencia, y después tenemos la prudencia política, la prudencia doméstica o económica, que también se le conoce, o la prudencia militar.
por ser la prudencia política con esta denominación arquitectónica, o la que lleva o la que debe de poseer el gobernante, posee una mayor perfección por el alcance que tiene y por el bien que persigue. Pues quien posee esta prudencia, estamos hablando aquí del gobernante, gobierna no solamente sus actos y sus acciones, sino también tiene que custodiar y gobernar las acciones de la comunidad, de los hombres de una comunidad política, ¿sí? Y el acto principal del gobernante es establecer leyes. Y en este sentido, la prudencia, la prudencia política, al buscar el bien de todos los miembros de la comunidad política, asciende a la justicia. Entonces, prudencia política y justicia van muy de la mano, porque busca que todos, a través de las leyes justas, poder hacer partícipes del bien a todos los miembros de la comunidad. Bueno, aquí coloqué el rey, a quien pertenece la función de regir la ciudad o el reino. Aquí, siguiendo el comentario de Santo Tomás, pues bueno, ellos vivían en una forma de gobierno diferente. Bien lo podemos aterrizar a los gobernantes, pues como tiene la función de regir y gobernar no solamente a sí mismos, sino a la ciudad, la prudencia que deberán de adquirir a través de los hábitos que van teniendo será especial y perfectísima. Ahora, aquí hay algo importante, porque al ser una virtud humana, una virtud del hombre, que tiene su alcance a otros hombres, no deja de ser importante que busque quien gobierna su propio bien, que es la felicidad. Es así como solamente son aptos para gobernar aquellos que se gobiernan adecuadamente sus propios actos con rectitud. Y la rectitud en los actos se consigue por el perfeccionamiento de las virtudes morales. Estas crecen solo en la medida que la voluntad se orienta a la consecución del fin último de la vida humana. El hombre, el gobernante, tendrá que ser un hombre virtuoso, o por lo menos estar en camino de virtud y tener una rectitud en sus pasiones para que pueda gobernar justamente. Es así como no puede ser un buen gobernante quien carece de rectitud en su actuación privada por carecer de la luz de la prudencia. Aquí se está pues uniendo el tema de virtud, pareciera que se une el tema de virtud individual o virtud a secas, virtud del hombre, y la virtud de la prudencia política. Pues bien, el gobernante, primero antes de ser gobernante, es hombre, y deberá tener para sí mismo, debe ser un hombre prudente, y deberá de gobernarse a sí mismo para poder gobernar a los demás. Porque el gobierno que tiene de su persona es iluminado por la verdad. La corrupción política que se descubre en los gobernantes, en los gobiernos también, no es más que la manifestación pública de la corrupción privada. Porque si aquí
hay que matizar y entender. Porque si un hombre o un gobernante en su vida privada no tiene la virtud de la fortaleza, que la fortaleza es guiada por la prudencia, no tiene la virtud de la fortaleza para, supongamos, vamos a poner un ejemplo. El gobernante es diabético, por lo tanto no debe de moderar su consumo de azúcar, ya sea más o menos, debe moderar. Sin embargo, pues le gana la concupiscencia, no tiene forjada la virtud de la templanza, que es la que modela los placeres, ni tampoco la fortaleza para poder alejarse de las tentaciones. Y este gobernante, pues tiene un desorden en su régimen alimenticio y no se cuida en su alimentación. Ahora, si en lo privado no tiene la templanza y no tiene la fortaleza para resistir el mal, cuando se presente el momento dentro de su gobierno que deba de ser valiente, deba de tener la fortaleza para denunciar una injusticia, para perseguir un crimen, para manifestar una ley justa a la luz de la verdad, pues va a carecer de esta virtud para poder llevar a cabo. Es así como además el gobernante no solamente necesita de la prudencia en su persona, sino también necesita de la prudencia de sus gobernados para que marche bien lo referente a la república o a su gobierno o forma de gobierno en la cual se encuentre. Es así como como pasamos a lo que sería la prudencia cívica, prudencia del súbdito o la prudencia secas, que debe de tener aquellos que son gobernados. Y descubrimos que en la propuesta de Santo Tomás y bueno, también de Aristóteles, hay una relación estrecha entre la prudencia del gobernante y la prudencia de los ciudadanos o de los gobernados. Es así como los ciudadanos, aunque son regidos por otros, tienen leyes que se les impongan, se mueven a sí mismos por el libre albedrío, porque no se gobiernan a esclavos, se gobiernan a personas libres. Por lo tanto, se requiere en ellos cierta rectitud de gobierno, es decir, que ellos, a partir de la prudencia política, reconozcan el bien que se le presenta a través de las leyes, por lo cual se dirijan a sí mismos para obedecer a los que los gobiernan, y la obediencia no se da en un acto ciego, sino en un acto deliberado donde el gobernado reconoce la bondad que se le presenta en las leyes propuestas por quien gobierna, y es así como se adhiere. Y al hacer este acto, el ciudadano o el gobernado está haciendo un acto virtuoso porque ha deliberado el bien que él persigue. Bueno, esto ya lo comenté, se gobiernan a hombres libres, pues aceptar libre y responsablemente en mayor medida una ley justa, quien la ejecuta se vuelve más o menos prudente y también más o menos justo. Si aquí vemos, si el gobernante es
prudente, tiene la prudencia política y establece leyes buenas para que los ciudadanos alcancen el bien común. Estas leyes son justas. Quien las ejecuta, es decir, los gobernados, en la medida en que descubren que esa ley es justa y por tanto es buena y verdadera, ellos mismos se van convirtiendo en seres virtuosos. Pero ocurre lo opuesto también. Si el gobernante propone leyes injustas que alejan del bien común y los gobernados no hacen un acto de deliberación y no reconocen que la ley propuesta es injusta, pues ellos mismos, en lugar de convertirse en seres virtuosos, prudentes y justos, pues al aceptar el mal propuesto y no deliberar adecuadamente, se van alejando de ser prudentes y por tanto de ser justos. Pues bien, para esto es sumamente necesario la formación del ciudadano, la formación política del ciudadano. Debe de ocurrir en un modo de desarrollo paulatino y armónico de un discernimiento racional de la persona humana en orden al bien común de la nación. Y para esto se consigue a partir de la conexión de las virtudes éticas, es decir, de la justicia, de la fortaleza, de la templanza y de toda la serie de virtudes morales que tenemos, y a su vez que son gobernadas estas virtudes por la prudencia. Es así como la formación del ciudadano se podrá realizar a que él dé un discernimiento racional y pueda aceptar o rechazar las leyes justas, justas o injustas presentadas por el gobernante. Para que los ciudadanos obedezcan libremente, se requiere de rectitud de dirección para dirigirse a sí mismos en el hecho de obedecer a las autoridades. El principio es: el ciudadano es libre y él tiene que utilizar su razón y tiene que realizar actos prudenciales, y en específico de la prudencia política, que aquí les coloqué como prudencia cívica, para dirigirse a sí mismo al bien, a su bien que le compete respecto al bien común. Y solamente eso se consigue a través de la virtud. Pues bien, a grandes rasgos, esto es lo que compete a la prudencia política. Recapitulando un poco, pues la prudencia como tal es una virtud intelectual que gobierna las virtudes morales y que tiene una dimensión social, que sería que va en búsqueda del bien común y que se da por excelencia en el gobernante, que es aquel que deberá de elaborar leyes justas, leyes que custodien el bien común y lo promuevan, convirtiéndose en leyes justas. Esa sería la ley, la prudencia política por excelencia. Pero para que esto se pueda dar, también es necesario que el ciudadano posea prudencia política, porque va en relación al bien común de la polis, de la nación, y que él pueda aceptar por medio de un acto de deliberación las leyes propuestas
justas o injustas. Pues bien, hasta aquí es lo que quiero compartir con ustedes. Espero que no haya sido muy rápido, espero que también haya quedado claro. Y pues ahora regreso, pues quedo a lo que me digas, Francisco. Muchas gracias por su atención y paciencia también. No, gracias a ti, padre. Muy buena exposición. Muy interesante, y yo creo que van a salir preguntas también muy, muy interesantes. Hay algunas cuestiones prácticas, ¿no? Que creo que estamos sufriendo ahorita por falta de prudencia política en nuestro país. Pero bueno, antes vamos a hacer el mecanismo de poner la manita en las reacciones, que levanten la manita y ahí ya les vamos dando la palabra. Antes quisiera comentarles, decía que antes de empezar las preguntas hay un aviso pues importante, que es como les comentaba al principio, es una clase de la maestría de Doctrina Social Cristiana que se imparte en la UBAC. Bueno, hoy comentarles que en la misma UBAC habrá el día 29 de julio un 50% de descuento en el pago de la inscripción de cualquiera de las licenciaturas o de las profesiones, digamos, solo excepto en la de medicina. Digo, es el anuncio que si no lo digo me van a colgar, ¿no? Y se me olvidó al principio, pero entonces yo creo que lo recuerdo al final, pero ese era el aviso, ¿no? Entonces, una vez dicho esto, Ricardo había levantado la mano. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Primero, esta exposición, felicito al ponente, y creo que es una visión muy aristotélica y a la vez con una visión platónica, en virtud de que el gobierno de los mejores sí se da una concepción filosófica, pero en el ejercicio real del poder, en la gobernanza de los pueblos, cambia esta situación en virtud de el cómo se encuentra constituido o integrado el sistema político de un país. En nuestro caso, alguien decía por ahí, pues estamos viviendo en este momento la desgracia y los resultados de gobernantes no prudentes políticamente. Pero eso sería con estos gobernantes prudentes de cualquier color de partido político. El problema está en que el sistema de representación democrático que tenemos nos permite elegir a artistas y viciosos y agitadores sociales sin que sean personas de los mejores, sin que sean prudentes, sin que les caracterice la prudencia doméstica, la prudencia política. En consecuencia, exigirles una prudencia política a estas personas que fueron electos por una voluntad ciudadana de esta manera, pues no se elige más que quien tenga mayor rating televisivo o en las encuestas, en fin. Hay un problema sobre el sistema. Entonces, creo yo que era cuestionar un poquito esta prudencia política, ideal desde luego, en tanto cuanto a que el sistema político, sistema de representación democrático, no está encaminado a elegir a los mejores y a los más prudentes, sino a los más populares. Gracias. Gracias. La dinámica, vamos en diálogo, o sea, ¿respondo? Sí, padre, por favor. Perfecto. Claro, aquí, gracias Ricardo por el comentario. Aristóteles, claro, aquí siguiendo la propuesta aristotélico-tomista, sin embargo, la elección del gobernante no va a partir de examinar si es virtuoso o no, sino aquí es una propuesta antropológica, ¿sí?
y ética, no se va a elegir al prudente, pero será un criterio, tendría que ser un criterio para nosotros de cómo estamos eligiendo a nuestros gobernantes. Ahora, por una parte, no se tienen que elegir a los mejores, no es que solamente gobiernen los mejores, pero sí hay algo que tendremos que esperar de ellos. Por una parte, también eso por quien nos gobierna, y depende también de nosotros cómo nos involucramos en la actividad política. Ahora, el tema de virtud como el perfeccionamiento del cómo me voy haciendo mejor ser humano, pues es algo a lo cual todos estamos llamados. Sería un error que a partir de eso eligiéramos a nuestros gobernantes. Ya tenemos mecanismos diferentes de elección y bueno, pues lo estamos viviendo en el país, ¿no? Pero lo que sí es, creo que a partir de esta propuesta nos debe de servir a nosotros como examen de conciencia delante de a quienes voy a elegir como representantes o como autoridad civil. Y también de mi parte, cómo yo de manera prudente acepto o rechazo las leyes propuestas. Te comentaría eso, no sé. Muy bien. Gracias, padre. Gracias. No sé si esté contestada, Ricardo. Sí, gracias. Le digo, es lo que dice el padre, David. Es una propuesta antropológica. Sí es cierto, pero tendremos que permearla en la conciencia de los ciudadanos y de los ciudadanos que accederán al ejercicio del poder, pero más que eso también es pugnar, porque no sea únicamente un criterio, sino que pueda irse ventilando hacia una característica para poder ser elegible. Desafortunadamente se está abriendo a otros lados el derecho pasivo, dijimos incluso a que personas que están encarceladas puedan ser electas, ¿no? Y así ha sucedido. Hoy aquí en Veracruz acaba de salir de la privación de su libertad un alcalde electo que ganó las elecciones en Jesús Carranza, en una elección extraordinaria, se llevó a la elección y está incendiado ahorita el municipio. Entonces, ¿qué voy? Desgraciadamente nuestro sistema no está encaminado al gobierno de los mejores, por un lado. Y por otro, cuando se habla en la propuesta, por eso digo que es muy platónica, la propuesta de elegir al gobernante, aquí no elegimos un gobernante, elegimos 32 gobernadores, 500 diputados, tantos senadores, en fin, ya, es un cúmulo de gobernantes, ¿no? Y Sí. conforme a la división de poderes, pues no es el gobernante quien da las leyes, ¿no? Eso es todo, gracias. Ok, gracias, Ricardo. Jorge, bueno, Ricardo, solamente dos cosas. La propuesta no es que a partir de la virtud sea criterio de elección, ese es uno. Y otro, gobernante es todo aquel que está en un puesto de autoridad. Entonces, no reducir simplemente en gobernante al presidente de la República, sino todo aquel que tiene acceso a la autoridad. Aquí tendríamos que adecuarlo a los conceptos modernos de política, pero la prudencia política arquitectónica, como lo expuse del gobernante, tendría que estar en regidores, tendría que estar en subsecretarios, tendría que estar en senadores, o sea, porque ellos a su vez tienen la responsabilidad de tutelar el bien común. Pero bueno, sería eso. Gracias, Jorge. Gracias, padre. A ver, Sí, Jorge, Víctor, voy a fungir en mi función de de profesor, profesor adelante. y voy a hacer un comentario rápido también sobre lo que comenta Ricardo. Ricardo,
En la tradición de la teoría política hay dos grandes corrientes, ¿no? La política, digamos, como normativa, donde está Aristóteles y donde el bien común es el eje rector, y la otra corriente, la política cratológica, es decir, poder, kratos, ¿no? Donde Maquiavelo tiene su ejemplo, digamos, más conspicuo, ¿no? Donde se trata de la conservación, aumento y obtención del poder, ¿no? Estas dos corrientes están en toda la tradición occidental, digamos, de la filosofía política, fundamentalmente, ¿no? Ahora, ciertamente, si la política realmente existente no cumple el ideal, no significa o invalida, digamos, la doctrina filosófica en ese caso, como en ese caso normativamente, ¿no? Hacia atender a ella, ¿no? Es la valía, digamos, del discurso, en este caso, aristotélico tomista, ¿no? Claramente, sin obviar lo otro, ¿no? Porque si lo obviamos, podríamos caer en aquello que decía Chesterton en una de sus obras, conocer todo de la política, pero nada de los políticos, ¿no? Porque la política realmente es esas dos cuestiones, ¿no? Pero digamos eso por un lado. Por otra parte, Tomás de Aquino, como cualquier otro filósofo, es deudor de su tiempo, ¿no? Entonces, la realidad histórico-política de Tomás es el paradigma político del reino, del príncipe y el súbdito, cosa que hoy en día, claramente, como decía David, no lo es, ¿no? No reconocemos súbditos, sino ciudadanos, como tal, el gobernante es un primus inter pares, pero entre iguales, ¿no? Y se amplía esta concepción no del uno del príncipe, sino de todos los gobernantes y de alguna forma de todos los ciudadanos en cuanto que tienen la corresponsabilidad en el gobierno, ¿no? Esto tampoco invalida el análisis, digamos, de la prudencia política, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo en lo que mencionas. Tratemos de entender, digamos, y discutir lo mismo planteado por David, sin ir ahorita tan rápidamente a la cuestión coyuntural, que creo que nos preocupa, ¿no? Para poder entender, digamos, el análisis y síntesis de David. Entonces, invitaría, digamos, a la clase a tratar de discutir, digamos, en el ámbito de la comprensión de lo expuesto, más allá de correr a que si se vive o no se vive, digamos, hoy en día, ¿no? Nada más. Pues. Gracias, maestro. Pues a ver, Víctor, rápidamente, tratando de ser concretos, por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, tengo ahí unas dudas, ya las han ido aclarando, ¿no? Por ejemplo, que el gobernante es el que tiene, en nuestro moderno sistema, ¿verdad? Serían también los diputados. Pero me surgió una duda con esto del gobierno de los mejores, porque creo que desde el gobierno de los mejores, pues también es muy subjetivo, ¿no? Así como comentario, Ricardo, es muy subjetivo. Nosotros podemos decir que somos los mejores, pero ahorita me estaba viniendo a la mente, ¿no? Si quisiéramos hablar de un ministro de Cultura, a lo mejor en México pensaríamos en Gerardo Kleinburg, ¿no? Que es un cuate con una cultura extraordinaria, conoce mucho de ópera, pero pues es afín a todas a la ideología de género. Entonces es muy difícil, ¿no? Es muy complicado, en mi entender, hablar del gobierno de los mejores, porque a lo mejor es el mejor en su campo, hablando de nuestra realidad. Pero bueno, esto entonces, simplemente como para que... Sí. Pero mi duda es, ¿qué pasa cuando estamos en una realidad que parece que es alterna, como la que vivimos en México, cuando nuestros gobernantes no buscan el bien común? Y es claro que sí no son los mejores, ¿no? Que muchos son los amigazos del presidente, que no tienen idea de lo que están haciendo. Eso sería. Muchas gracias. Buenas noches. Sí, pues mira, el tema pues es que no es de los mejores, porque a partir del ejemplo que tú pones del ministro de Cultura, su arte o lo que sería experto es en relación a lo que él realiza, más no para la política, ¿sí? Ahora, eso por una parte. Necesitamos gente virtuosa, ¿sí? Que busque el bien común. Ahora,
Aquí yo creo que fue más bien por el comentario anterior, pero en la exposición nunca planteé el tema de los mejores, porque eso es tema platónico que dista de la propuesta aristotélica y también de la concepción de las virtudes, en las cuales es punto y aparte. Es diferente porque me parece que a partir de lo propuesto por Platón, en la actualidad sería como la meritocracia, o no sé, aquí Francisco, tú cómo lo verías, pero eso es otra cosa, o sea, no, por ahí no va el tema de la cuestión de la prudencia política. Ahora, partimos de que el ser humano tiene que buscar, va encaminado a la felicidad. Esa es la propuesta ética de Aristóteles, y para Santo Tomás de Aquino sería encaminados al bien, su máximo bien común, que es Dios, del cual todos participamos, que es la santidad. Pero en ir creciendo en la virtud, hay virtudes necesarias para el ámbito social, ¿sí? Una de ellas es la prudencia política. No por eso significa que el sistema de gobierno tendría que estar conformado, o sea, esa no es la propuesta, ni tampoco lo que se expuso. Simplemente debe de ser virtuoso, tanto quien gobierna como también debería ser virtuoso los gobernados, los ciudadanos. Y si no ser virtuosos estar encaminados hacia la virtud, buscar el bien, y en el caso social, el bien común. Estamos encaminados a eso. Entonces va por ese lado. Muchas gracias, padre. No sé si quieres decir algo, Francisco. No, por favor, continúo, porque veo que traen varias manos ahí Sí. interesadas, y el tiempo se nos va a ir sino en responder y no en las preguntas, que es lo más valioso también. Que pues adelante, Susana, por favor. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, padre David. Ay, me quedaron a mí más dudas, ¿no? Precisamente por lo que habla de la prudencia, que es dirigir y mandar, ¿no? Y bueno, cualquier autoridad, ya lo dijo usted, no nada más en lo político, sino en cualquier ámbito, pues hay dirigentes, ¿no? Que tenemos. A mí ahorita mi duda, y que me hace mucho ruido, es en estos momentos de la realidad que estamos viviendo, de relativismo, bueno, de la libertad, de que la tolerancia, de que cada quien puede pensar como sea, que tú seas feliz, ¿hasta dónde ejercer? ¿Hasta dónde puede, o sea, hasta dónde podemos medir esa prudencia, ¿no? Con un buen dirigente, o sea, ¿cómo medimos? Yo ya hablo de virtudes y valores y de buscar el bien común, pero yo voy un poquito más acá, que finalmente somos seres humanos, ¿no? Y finalmente pues nos tienta, ¿no? Yo mando, yo digo, yo dirijo, ¿no? Cuando me toca ser autoridad. Entonces, ¿hasta dónde puedo medir a una autoridad, ¿no? A la hora de dirigir y de mandar, que soy prudente, ¿no? Porque de repente están pues los tibios, ¿no? O los tiranos, o los endebles, ¿no? Entonces, digo, yo le pregunto porque trabajo en una universidad, ¿no? Y a veces, como docente, pues eres la autoridad en el salón, ¿no? Y hasta dónde tiene que llegar esa prudencia y cómo medirla, ¿no? Digo, para ser objetivos y buscar el bien común, ¿no? El bien común de todos, no el mío. Y esa me lleva a la otra pregunta o duda, que bueno, aquí en la lectura que nos pusieron, habla de que ningún comportamiento puede tener una doble moralidad, y nos habló usted de la ética personal y de la ética política. ¿Cómo puedo detectar que no haya esa doble moralidad, ¿no? En mis actos, ¿no? Como autoridad, ¿cómo puedo equilibrar eso? Igual ya ni le pregunto, pues, ¿cómo veo, no? Si una autoridad tiene doble moralidad o no, y está siendo prudente, o está siendo tirano, o está siendo cobarde, ¿no? Escudándose en la prudencia. Esas son como mis dudas, padre. No sé si me expliqué. Gracias.
Sí, muchísimas gracias, Susana. Bueno, pero, si me permite, tomaré el ejemplo del maestro, dices que eres maestra, del maestro de clases con los alumnos, y ahí encontramos una sociedad, la cual tiene que ser gobernada. Y una sociedad que tiende hacia un bien común, que es el aprendizaje de los alumnos. Ese es el bien común en el cual el gobernante, en este caso el maestro, tendrá que realizar actos concretos para alcanzar el bien del cual todos van a participar. Entonces, el maestro deberá en el momento presente, hacer juicios. El tema de la prudencia, sí, recordarán que al inicio les dije, bueno, es que hay razón práctica y razón especulativa. La razón especulativa habla de verdades universales y necesarias, ¿no? Cosas, traduciéndolo a ejemplos, la ley de la relatividad, la ley de gravitacional, o sea, son verdades que aquí en China son iguales, ¿no? Y son inmutables. Pero en cuestión de la razón práctica, tiene que ver verdades, pero que contemplan a lo concreto en relación al fin último, ¿sí? Por ahí va el caminito. Entonces, la persona que tiene autoridad, sea un maestro, sea un padre de familia, sea un alcalde, tendrá que hacer juicios constantes de su actividad para que sean encaminadas al bien que él ha descubierto, del cual participan todos. Ahora, lo propio de la prudencia no es juzgar, sino mandar, es qué tengo que hacer. Respecto al tema de la clase, ¿no? Si el bien común es que aprendamos o tengamos un ambiente de respeto dentro del salón de clases, es un bien del cual todos participamos, pues yo voy a aplicar una ley, una norma o una prohibición, decir, es que no nos podemos tratar como si estuviéramos en el mercado, porque estamos en la universidad y tenemos que tener cierta educación. Hay principios básicos de relación que debemos de mantener. O por respeto, apagamos los celulares. Entonces, el prudente guía, manda, establece leyes, el prudente político establece leyes para dirigir la actividad de quienes lo gobiernan. Ahora, el tema de lo segundo que mencionaba sobre la lectura, ahí era precisamente tratar de ver cómo congeniar, y considero que la prudencia política sí puede generar como cierta bisagra, ¿no? No, a nivel político, uno puede haber una ética política, es decir, a nivel social, no puede decir que algo es bueno y que a nivel individual algo es malo. Por ejemplo, yo no, salón de clases, yo no puedo poner la norma de que nos vamos a tratar con groserías, faltándonos al respeto, y digo, es que eso es algo permitido dentro de clases. Cuando estamos en clases, muchachos, expláyense. Y si son de Alvarado, pues más, ¿no? Pero ya en el uno a uno, no, háblame bien, no me puedes tú hablar mal fuera del salón de clases. Entonces, ahí es lo que menciona la lectura que les compartí. Por ahí, bueno, esto creo que contesté la inquietud, pero si hay otra, Susana, con mucho gusto. No, gracias, padre. ¿Sí? Gracias, padre. Gracias, Susana.
Ahí le damos la palabra a Miguel Ángel Góngora, por favor, que no puede levantar la mano, no sé, no pudo, ¿no? Adelante. Buenas noches, compañeros. Gracias por la ponencia y yo tengo una duda respecto a algo muy particular, ¿no? Rápidamente exponer luego lo que decía la compañera también sobre esta ética política y ética moral. Hay una figura que todos conocemos, por ejemplo, que vemos que está ahorita en boga, ¿no? Un expresidente de Estados Unidos, Trump, que todo lo que describe el ponente pues es totalmente lo contrario a la prudencia política. Pero a diferencia de sus acciones, por ejemplo, pues mete a tres jueces a la Corte Suprema y derogan una ley que era la causa de los infanticidios en Estados Unidos. Ahora, mi pregunta es, para un católico y para el católico comprometido socialmente, ¿es válido hacer esta distinción entre la ética privada que tiene esta figura presidencial y su ética política? ¿Es válido al momento de incluso elegirlo o de no elegirlo? Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias, Miguel, por la pregunta. Mira, aquí son varios elementos, ¿no? Porque no puede haber, a partir de lo propuesto en la lectura, no puede haber dos éticas, ¿no? Porque va en contra del principio de no contradicción. Es decir, lo mismo no puede ser bueno en un ámbito y malo en otro, ¿no? O sea, debe de corresponder. Ahora, en el tema de cómo nosotros elegimos a los gobernantes, tienen que ir siempre en relación a la forma en la cual ellos persiguen el bien común o van a gobernar. Y aquí hay un tema de moral en el cual nosotros podemos ser cómplices, no de manera material ni inmediata, de un pecado cometido, pero esto se aleja un poco de lo que sería la cuestión de la filosofía política y entraríamos en tema de moral social, en la cual yo como ciudadano, yo primero tengo que apelar a mi conciencia, en el cual mis principios son los principios evangélicos, pero mis principios evangélicos los vivo en una sociedad. Y yo me tengo que regir delante de mis principios. Si mis principios van en contra de lo que el gobierno, o más bien la propuesta del gobierno, no estoy forzado a seguirlo porque van en contra de mis principios morales. Y además, si la propuesta de ley va en contra de la dignidad humana y por lo tanto es una ley injusta, como lo comentaba en el tema de la prudencia política cívica o del ciudadano, pues tendría que no aceptar la ley porque él no está haciendo un discernimiento prudencial y está aceptando algo injusto como justo, o sea, está aceptando una injusticia. Por tanto a nivel ético como a nivel moral, tengo que hacer un discernimiento y tengo que alejar. Pero, bueno, a grandes rasgos te diría esto. Yo diría, bueno, si quieres eso lo podemos platicar después, porque me parece que sí se desvía bastante de lo que sería lo propuesto, o a no ser, Francisco, que tú tengas algún comentario. Bueno, o sea, porque sí, es un tema de la cooperación con el mal, ¿no? Si es directa o indirecta, próxima o remota, toda esta cuestión, ¿no? Pero por ejemplo, ¿no? Si uno compra un producto, no sé, a una empresa que comparte las ganancias, lo que hace es, no sé, apoyar una campaña en contra de una cuestión moral, en algún sentido, ¿no? Puede comprar o no el producto, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí hay todo un análisis, ¿no?
de qué tipo de cooperación está haciendo con esa cuestión, ¿no? No lo compra porque quiere apoyar eso, él no es el que luego hace el uso de ese dinero en ese asunto, ¿no? Sino que se hablaría de una cooperación indirecta, remota, ¿no? Y puede ser, ¿no? Cuando uno no tiene más que candidatos, no, para no tanto el ejemplo que viste, candidatos, digamos, que hay un aspecto tachable en todos, ¿no? Pero uno tiene que elegir, digamos, ¿sí? Podría hablarse del mayor bien posible, ¿no? Y elegir a uno incluso cuando no estuviese del todo conforme, digamos, con la doctrina o lo que sea, ¿no? Porque sería una cooperación indirecta, remota, ¿no? Pero esto como principio, digamos, de discusión, pero nos arroja a una cuestión totalmente distinta, muy compleja, como dice el padre David, que no es, digamos, el tema ahorita de la clase. Pero bueno, es una pregunta muy interesante. Pero dejando como profesor, dejando así la inquietud, busca la cooperación como el mal, como tema, digamos, filosófico, ¿no? Y ahí puedes entender, digamos, un poco las distinciones que se hacen, digamos, de esta cuestión. Y nada más. Ok, pues muchas gracias, profesor. Dulce, por favor, activa tu micrófono. Hola, buenas noches. Gracias, padre. Yo en concreto sería, yo digo, Señor, dame prudencia. También puedo decir, Señor, hazme una mujer prudente política. Has preguntado algo muy interesante que roza con el tema propuesto, y brevemente lo explico, porque la virtud, lo que les expuse va meramente en el tema, en el plano humano, en el cual es el hombre el que se va conquistando a sí mismo a partir de las virtudes que va creciendo como ser humano. No hablamos, no está el tema presente de la gracia y de las virtudes infusas. De lo que tú preguntas es sobre tratado de gracia y virtudes. Lo digo simplemente rápido. Sí se puede, porque hay virtudes infusas que no son necesariamente las teologales, sino también hay virtudes cardinales que son dadas por Dios para actuar de manera concreta, acorde a la moción del Espíritu Santo, pero ese es otro tema. Pero sí se puede. Pídelo. Muchas gracias, padre. Mira, no sé, pero ya después, a ver si podemos acordar otra sesión, ¿no? Aunque ya terminó la maestría, si nos podemos coordinar también con Francisco, porque creo que van a quedar muchas preguntas. Es un tema muy interesante. Es algo, por ejemplo, que yo también quería preguntar, ¿no? ¿Cómo afectan las virtudes teologales, por ejemplo, la prudencia política, ¿no? Pero como dices tú, pues es harina de otro costal, no acabaríamos nunca. Pero a ver si podemos acordar y tener una continuación, ¿no? Ahí vamos platicando. Sí. No sé cómo lo veas. Perfecto, sí. Son dones del Espíritu Santo. Así es. Que de manera sobrenatural actúan en las virtudes humanas. Y que hay una correlación entre virtudes humanas y dones del Espíritu Santo. Sí, pero ahí vamos platicando. Pues a ver, Tomás, por favor, activa tu micrófono. Buenas noches. Desde luego a mí me parece muy interesante todo lo que se está exponiendo el día de hoy respecto de la prudencia política. Sin embargo, creo que un problema al que nos enfrentamos es la cultura dominante. En nuestro país, para no hablar del mundo, en nuestro país, ¿verdad? O sea, somos un pueblo que políticamente estamos forjados por una cultura utilitarista, una cultura liberal, una cultura superficial en lo que se refiere a lo político. Y eso es tanto un mal de los gobernados como de los gobernantes, ¿verdad? Creo que la visión de la política es muy, ¿cómo diremos?, exigua, una visión completa no existe
entre los mexicanos. Los mexicanos tenemos una cultura muy pobre respecto de la democracia, de la política, de la participación, ¿verdad? Y es el fruto también de ya más de un siglo de una cultura que ha ido permeando en la mentalidad de los mexicanos. No digo con esto que sea imposible generar políticos que ejerzan su acción política de una manera prudente. No estoy diciendo eso, pero creo que esos políticos en este momento no existen. Simple y llanamente no existen ni en los partidos que se dicen de tradición cristiana, por una parte, ¿verdad? Ni entre los ciudadanos. Nadie, creo yo, que piense en esto de la prudencia política en el común de la gente, ¿verdad? Esto es como que un asunto como de élite, ¿no? Como que esta gente que está ahorita escuchando esta ponencia, pues entra dentro de un grupito muy pequeño que puede empezar, y lo digo así con mucho cuidado, puede en estos momentos empezar a pensar en la prudencia como parte de la práctica política. Ahora bien, ¿qué creo que es lo que debe suceder? Bueno, pienso que lo que tiene que suceder es que haya un compromiso de los que empezamos a entender esto y que lo tenemos que entender mejor, de empezar a generar, a sembrar esa semilla en las nuevas generaciones de ciudadanos, ¿ya? Desde los niños en los hogares, desde los jóvenes en las escuelas, desde los jóvenes en los grupos universitarios o parroquiales o lo que sea, empezar a sembrar la idea de que hacer política no es cualquier cosa, que hacer política no es hacer un TikTok, ¿verdad? Y lucirse ante todos, o tener la mejor ocurrencia, o decir tonterías como se dicen ahora desde Palacio Nacional, ¿verdad? No, o sea, hacerles ver que la política es algo tan importante, ¿verdad? Que tampoco opera esa de que no se puede dejar en manos de los políticos. Todos tenemos que ser políticos, en funciones de gobierno o desde la función de ciudadano, todos tenemos que ser políticos, ¿verdad? Entonces creo que por ahí va la cosa. Tenemos que crear una corriente de políticos cristianos que estén bien preparados para ser buenos ciudadanos o buenos gobernantes, ¿verdad? Pero, insisto, en estos momentos la situación que se presenta en general en la cultura del mexicano, ¿verdad? A mí me permite decir que definitivamente es una quimera, en un sentido, vamos, realista de la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Pero puede dejar de serlo si hacemos un esfuerzo educativo de lo democrático, de lo político, etcétera. Y otra cosa, ¿verdad? Yo siempre digo esto y a lo mejor hasta se me malinterpreta, pero creo que los conceptos filosóficos tampoco son nuestro fuerte. Por lo menos déjenme decirlo, que para mí no son mi fuerte, ¿verdad? Entonces, estos conceptos, estas ideas, esta transmisión de enseñanzas muy importantes, ¿verdad? Creo que es importante bajarlos a la comprensión del ciudadano promedio, ¿verdad? Porque si les hablamos como ahora habló usted, padre, vamos, sencillamente habríamos mucha gente que nos quedamos a la mitad, o sea, de decir qué me habrá querido decir, ¿no? O esto qué, ¿verdad? Vamos, y mi preocupación en esta maestría siempre ha sido esa, ¿verdad? Cómo yo desde lo que hago, ¿verdad?, logro bajar a la clase popular, al común de la gente, estos criterios que son muy valiosos, que son muy importantes, pero que como se expresan están muy arriba de la comprensión del mexicano promedio, ¿verdad? Entonces tenemos dos retos: hacer una nueva cultura política, pero aterrizarles estos conceptos importantes, ¿verdad?, de una manera sencilla, asequible, que penetre con total comprensión por parte de la gente.
y de ninguna manera quiero que se me vea como negativo o eso, no, estoy poniendo los pies en la tierra y diciendo qué padre está esto, pero no es lo que ocurre en la vida real. Gracias. Muchas gracias, Tomás. Miren, yo quisiera comentarles que tenemos que empezar a trabajar como ciudadanos, porque los gobernantes que tenemos el día de hoy son ciudadanos, partieron siendo ciudadanos, y fue la última parte de la presentación que les dije, bueno, tenemos que formar ciudadanos que busquen en el bien común, que deliberen rectamente, y para eso es necesario el tema de las virtudes morales. Es una propuesta no solamente filosófica, también es una propuesta cristiana. O sea, el cristianismo, la moral cristiana contempla gracias y virtudes, porque el hombre participa en su actividad, en su camino de redención. Pero para no desviarme mucho, simplemente el decir, actualizando esta propuesta clásica, porque no solamente es Aristóteles, es Tomás de Aquino y tuvo sus repercusiones, y ahora nos compete a nosotros, como lo estamos haciendo en este momento, aterrizarlo y actualizarlo a partir de los elementos de verdad que contienen, que esos elementos de verdad no es que en este tiempo dejen de ser verdad, sino se tienen que traducir y se tienen que entender. Ahora la forma de gobierno no es como cuando fue dirigido este tratado, ¿no? Bueno, estos tratados, ¿no? En su tiempo, Santo Tomás de Aquino tiene un libro que es hacia el rey de Chipre, hacia el príncipe de Chipre, en el cual él expone las virtudes que debería tener, pero la concepción es, a ver, tú no hiciste nada, ya eres gobernante y tienes que tener esto, ¿no? Ahora es diferente, ahora son los ciudadanos quienes acceden al gobierno. Entonces, desde los ciudadanos es decir, desde las familias, desde los trabajos, desde las universidades, tenemos que formar ciudadanos conscientes, primero como seres humanos. Y el ser humano tiene una dimensión social, bueno, tenemos que formar también eso. Y tenemos que presentar una forma que nos ayude a vivir y conseguir el bien común. Perdón. Bueno, no sé si querías comentar algo, Francisco, pero vi que en el chat hay una pregunta. No sé tampoco cómo vamos de tiempo. Sí, yo propondría leer esta pregunta y una que tenemos aquí en Facebook y dar por terminada la sesión. No sé cómo veas, Francisco. Sí, termino diciendo algo al final, nada más muy breve, y sí, me parece bien. Ok, pues no es como que una pregunta, es una afirmación y después te pide que hables de... ¿La leo? Sí. Dice, debido a la conexión de las virtudes morales, resulta imposible la existencia de la prudencia sin suponer una voluntad que sea rectificada por la justicia. Pues nos lo pregunta o lo afirma Isa de Moreno. Y luego pregunta, ahora, ¿podrías hablarnos un poco de la sindéresis? Claro que sí. Bueno, a ver, sobre lo primero, es verdad, la conexión de las virtudes morales se da, pero no tiene la justicia forma parte de las virtudes morales. La prudencia, al formar parte de las virtudes morales, intelectuales que actúan sobre las morales, es quien rectifica, no es la justicia, es la prudencia, porque rectifica con razón de verdad, razón práctica, es decir, ¿qué es lo verdadero que debo de ser ahora? La justicia es una virtud moral que busca darle el bien a las personas. Hay justicia social y hay una justicia personal también, pero bueno, esa es una virtud moral. La prudencia es una virtud intelectual
que es considerada auriga, tomando la noción de, ahí sí, noción platónica, pero que rige las virtudes. Es decir, la prudencia es quien manda a las virtudes y las rectifica con razón de verdad, no es la justicia. Y sobre la sindéresis, bueno, recordarán que les dije que la prudencia busca el bien próximo, el bien final, que es la felicidad del hombre, es descubierta por la sindéresis, que a su vez ocurre de manera casi intuitiva, que es una virtud moral que descubre el bien al cual se dirige el hombre. Y la sindéresis presta los principios para el acto de la prudencia. Entonces, sindéresis y prudencia van de la mano, ¿sí? Pero en orden diferente, porque la sindéresis va respecto al bien y la prudencia va respecto a la verdad, ¿sí? El bien verdadero a la persona. Entonces, a grandes rasgos, eso sería. Y muchas gracias, padre. Bueno, aquí tenemos, ya es que tenemos transmisión en Facebook, sí. Hay una pregunta de María Guadalupe Ambris, que dice, bueno, no es una afirmación, pero es muy interesante, ¿no? ¿Cuánta prudencia nos falta en nuestro México? Además de no tener virtudes firmes, la mala educación y sobre todo, no buscar tener la gracia de Dios. Que creo que ya es algo que ya mencionaste y se trató, pero no quiero dejar de mencionarlo, ¿no? No sé cómo ves, Francisco, hay una pregunta más de Juan José Hernández. Pues no sé ustedes cómo ven, ya son 9:30. Pues la última, ¿no? Si nos vamos, ahora sí como dicen. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias, buenas noches. Yo llegué ya tarde, pero quisiera hacer comentarios muy breves para no alargar más este encuentro. La verdad, lamento haber llegado tarde, pero bueno. En relación a lo que decía la maestra Susana, yo me acuerdo haber estado en la universidad y yo llevé una clase, esto me hizo recordar una clase que llevé con Antonio Minzoni, un maestro ya grande, y desde un principio decía, a ver, no quiero que lleguen tarde. En general, para no alargarme, lo que él dijo desde un principio de su curso es leer la cartilla, en general a todos saber, estas son las normas, yo aquí se establecen estas normas, y no quiero que las viole. Entonces, desde un principio, pues ahí está marcada, digamos, la autoridad como se estableció la autoridad del maestro, y dentro de mis compañeros decían, oye, tú vas con Antonio Minzoni, ¿verdad? Y dice, ¿por qué? Pues es que vas corriendo, porque si se te hace tarde ya no entras a la clase. Entonces, había ahí una autoridad, y es pues parte de la prudencia. La autoridad pues tiene que ver con la política, y la prudencia pues es desde un principio establecer las normas, ¿no? Es, digamos, como un tip en cuanto a lo que comentaba Susana. En cuanto a lo del bien, lo que se comentaba de Trump, yo pienso que ahí la cuestión para votar es, yo creo que buscar el bien mayor. Si por ejemplo Trump busca, por ejemplo, proteger de alguna manera está en contra del aborto, pues habría que hacer un análisis, digamos, para poder saber votar y no tener, digamos, ese prurito en la mente de chin, ya la regué, ya voté por una persona que pues, no era lo más conveniente, sino yo creo que buscar dentro de las propuestas que cada candidato tiene, pues buscar siempre el bien mayor, ¿no? Ese es el comentario. Y la última es en cuanto a lo que decía Tomás Pichardo. Yo creo que estas pláticas son muy enriquecedoras porque tenemos un nivel de cultura que lamentablemente, como tú bien dices, Tomás, no tiene la gente.
pero nosotros como políticos, como todo este bagaje cultural que debemos de tener, lo debemos en nuestro caso aterrizar. O sea, sí son muchas cosas teóricas, pero todo eso es una base muy poderosa para poder aterrizar ya en la práctica, ya en la parte concreta, algo más aterrizado, ¿no? Porque hay muchos asegúnes, muchos asegúnes. Es una cuestión teórica que nos ayuda a entender mucho pues, lo que es la prudencia política, lo que es la autoridad, lo que es la sindéresis y todos estos términos, pero que ya en la práctica nosotros ya debemos de aterrizarlo ya con la gente con la que convivimos, que es pues gente que a veces que es mucha gente que es ignorante, mucha gente que no tiene los conocimientos que afortunadamente pues nosotros tenemos aquí. Yo me siento afortunado de pertenecer aquí a esta, aunque llegué tarde, pero a esta charla, y por otro lado de haber terminado la universidad, pero eso nos permite a nosotros pues aterrizar todos los conocimientos a la gente que no lo conoce. Bueno, esos son mis comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, al contrario. Pues no sé cómo vean. Francisco, ¿quieres comentar? Sí, rápidamente nada más. Agradecer de nuevo al padre David la generosidad de su tiempo, este gran esfuerzo de exposición sintética de un tema tan complejo, con tantos matices, aristas. Gracias, padre, en verdad. Creo que pues una clase evidentemente no puede agotar los temas, ¿no? Ya sea César también, no hay temas agotados, solamente hombres agotados por los temas, ¿no? Así que, muchachos, la idea es cada quien estudiar, seguir profundizando, ¿no? Pero ver lo que puede darse en una hora y media, que ha sido muy valioso lo que nos ha dado el padre David hoy. Muchas gracias, padre. Por otro lado, recordar la charla de la próxima semana. Tenemos a Orlando García, que nos hará favor de dar charlas sobre Santo Tomás, a quien tenemos como patrono de los políticos en el ámbito católico, ¿no? Como tal, no es obligada de clase así, pero yo invitaría a todo el grupo a conectarse también el próximo jueves a las 8 a esa clase. Sobre la pregunta que tenía Ricardo, ya no hay clase como tal obligada la próxima semana, que es la última, pero sí va a haber un pequeño trabajo de recapitulación de la maestría, más bien un feedback a la maestría, muy sencillo, y con eso termina el curso, con eso termina el periodo, con eso termina la maestría, el cuarto grupo. Para el grupo que va en segundo periodo, filosofía política, va a haber otra clase que va a estar nada más grabada en la plataforma, pero todavía queda, te repito, una semana de clases. No olviden eso, todavía queda una semana de clases y ya cuando terminan ustedes la maestría. Por otro lado, retomando lo que dice Tomás, yo estoy de acuerdo, Tomás, en la cuestión de cómo hacerlo operativo, práctico, cómo bajar. Es lo que todo el mundo estamos metidos, ¿no? Es un momento de reflexión universitaria, tratamos de hacerlo así, ¿no? Tú lo haces muy bien con tus caricaturas, Orlando ahora con este grupo que yo no conocía en Monterrey de Santo Tomás, David hará lo suyo, estamos ahí todos, Susana dirigiendo parte de lo va, cada quien, seguir haciéndolo, ¿no? Pero aquí invitaría a recordar el valor de todo esto, digamos, aunque sea normativo, ideal, digamos como ideal, utópico a veces podría ser, ¿no? Creo que Galeano decía que ¿para qué sirve la utopía, no? O sea, doy 2 pasos hacia adelante, retrocede 2, vuelvo a avanzar, vuelvo a retroceder. ¿Para qué sirve la utopía? Para caminar, ¿no? O sea, esta cuestión que nos parece tan así es, digamos, un norte, ¿no? Hacia donde hay que caminar cada uno de nosotros en nuestros ámbitos, y es el valor que tiene también la filosofía, digamos, también como normativa, como deber ser, digamos, en este caso de ámbito político, ¿no? Verlo así y seguir avanzando. Y nada más, muchas gracias de nuevo por estar aquí y por la clase. Muchas gracias, Francisco. ¿Tú cuándo estarías en posibilidad de subir la tarea, digamos, la de el cierre, para ir adelantando lo que nos vas a pedir para la semana que yo entra? subo eso entre hoy y mañana, lo subo a la plataforma para que puedan trabajar fines de semana si quieren. Se los adelanto, básicamente es simplemente una recapitulación de qué son las enseñanzas que ha dejado la maestría en ustedes, ¿no? En general, ¿sí? Y un feedback, tanto la maestría, que creen que debíamos de apuntalar más, y un feedback a mí como profesor, que me tuvieron varias veces, ¿no? Que sé que tengo muchos efectos como profesor, también simplemente, ¿no? Son esas 3 preguntas básicamente,
que las pudieran contestar, y con eso terminamos la clase. ¿Sale? Muchas gracias, Francisco. Ha sido un Sin placer. lastimar la sensibilidad de otros, pero usted fue de los mejores profesores, así que, ¿qué le podemos decir? Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Ya lo dijo con mucho entusiasmo nuestro amigo Ricardo. Entonces, nada más comentarles, y para que estén pendientes, lo que les decía yo, ¿no? Les voy a recalcar que el día de mañana, y Susana, no sé si tú sepas un poquito más de eso, si no, no te embrollo, de que mañana habrá 50% de descuento de inscripciones en la UBAC, excepto en la licenciatura de medicina, ¿no? Sí, nada más que solo es de nuevo ingreso, es para nuevo ingreso, a posgrados o licenciatura. Aunque bueno que lo aclaras, ¿no? Pero ahí está el detalle, es el 50% de descuento para que aprovechen, los que no han aprovechado. Y comentarles que la próxima, bueno, ya nos dijo el maestro Anaya la siguiente plática que vamos a tener con el maestro Orlando, y después empezaremos con un ciclo de 3 semanas en las que vamos a tener es un ciclo relacionado con la construcción de la paz y el cuidado de nuestra casa común. Vamos a participar con la maestra Patricia Caballero, que es profesora titular también de la maestría. La primera sesión va a ser acerca de la construcción de la paz. Después va a haber un panel con alumnos egresados del 4º semestre. Va a estar primero Dios presente aquí ya la futura maestra Susana. Va a estar también Ricardo, y tenemos ahí unas sorpresas más, ¿no? La maestra va a estar también de moderadora, y terminaremos la última sesión con una cuestión también de cómo ir construyendo viviendas con sentido de cuidado de la casa común y construyendo la paz. Viviendas habitacionales, ¿no? Eso nos ocuparía todos los últimos 3 jueves de agosto, y el primer jueves de agosto va a ser la plática acerca de la utopía de Tomás Moro. Pues terminamos hasta ahí. Hay una serie de agradecimientos al padre David. Vamos a aprovechar, padre, no se tenga algún inconveniente, ya no hemos terminado con una bendición, entonces si nos puedes dar la bendición, agradeciendo el término de los semestres, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto. Y pues muchísimas gracias por darme el espacio, la invitación también, gracias Francisco. Y pues con gusto les doy la bendición para que vayan a continuar con labores o ya a descansar. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Derrama, Señor, tu bendición sobre estos hijos tuyos que se esfuerzan por conocer la verdad, que en todo momento recuerden que tu Hijo es la verdad encarnada. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias, buenas noches. Aquí nos vemos mediante el próximo jueves. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, hasta luego. Recording stop.